En el video de hoy te presentamos a 10 personas que son demasiado malas para ir a la cárcel. Estos casos no son definitivamente para los débiles de corazón. Los criminales y asesinos cometieron actos como el canibalismo, múltiples asesinatos en serie o graves torturas como resultado de muerte. Y uno de ellos incluso deberá ser liberado del corredor de la muerte a petición de la fiscalía porque estaba demasiado perturbado mentalmente. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Jason Barnum. Este delincuente parece un gángster realmente espeluznante por su globo ocular tatuado. Jason Barnum. Entre otros tatuajes faciales, Jason se tatuó el globo ocular derecho casi completamente negro, lo que por supuesto todavía no es un delito. Su historial delictivo comienza ya en 1993, cuando cometió numerosos robos, hurtos de coches y falsificación de documentos para financiar su adicción a las drogas. En su último delito, un robo de coche en 2012, los agentes le sorprendieron junto a 2 cómplices en un motel. Barnum abrió inmediatamente fuego contra los agentes, usando el arma de uno de sus delitos. Uno de los 2 policías resultó herido. Barnum fue acusado de intento de asesinato, entre otros cargos, y recibió una condena de 22 años de prisión. Donald Harvey. Donald Harvey es un asesino en serie estadounidense difícil de superar en cuanto a crueldad. Según su propio relato, asesinó a 87 personas, y las estimaciones oficiales oscilan entre 37 y 57 víctimas. Decía matar para aliviar el dolor de sus pacientes. Con el tiempo empezó a disfrutar cada vez más de los asesinatos y se autodenominó Ángel de la Muerte. ¿Por qué su historia es tan macabra? Harvey trabajó como paramédico desde los 18 años. Su trabajo en el hospital le permitió encubrir sus actos durante 17 años. Para asesinar a sus víctimas, por ejemplo, les daba arsénico, cianuro e insulina. Las asfixiaba o les daba diversos venenos y morfina. Les desconectaba los respiradores, les inyectaba fluidos contaminados con hepatitis B o VIH, o les introducía perchas en un catéter, provocándoles una peritonitis. Harvey fue encarcelado en 1987 y condenado a 28 cadenas perpetuas. Su compañero de prisión le propinó una severa paliza en 2017, y las lesiones provocaron la muerte de Donald Harvey. Ronnie McPeters. Hay criminales que cometen actos terribles, y luego cumplen sus condenas en prisión. Y luego está Ronnie McPeters, para cuyo comportamiento no hay palabras. En 1984, atacó violentamente a una mujer de 27 años y le disparó 5 veces, provocando su muerte. Fue encarcelado y condenado y pasó los siguientes 9 meses provocando incendios y atacando a los guardias de la prisión y a sus compañeros. Le dijo a su psiquiatra que solo estaba filmando un comercial. McPeters fue trasladado a otra prisión en el corredor de la muerte y sus acciones siguieron aumentando. Manchó de heces las paredes, el suelo y a sí mismo. Habló con una esposa y unos hijos que no existían y dijo que le atormentaban las voces interiores de los familiares de su víctima de asesinato. La oficina de prisiones acabó pidiendo al Tribunal Supremo de California el traslado de McPeters fuera del corredor de la muerte, argumentando que estaba demasiado enfermo mental para ser ejecutado. Los fiscales pidieron que la condena de McPeters se conmutara por la de cadena perpetua para que la pasara en otras prisiones o en centros médicos estatales. El diagnóstico de McPeters es esquizofrenia. Actualmente sigue en el corredor de la muerte. Alexander Yurievich Pichushkin. También es conocido como el asesino del ajedrez. Se cree que mató al menos a 49 personas, posiblemente hasta 60, en el Parque Vitsa de Moscú entre los años 1992 y 2006. En 2007 fue condenado a cadena perpetua. Pichushkin era un niño sociable y alegre en sus años de juventud. Esto cambió bruscamente tras un incidente en el que se cayó de espaldas de un columpio, que trágicamente le golpeó la frente mientras se balanceaba hacia atrás. Los expertos sospechan que este suceso dañó la corteza frontal de su cerebro. Estos daños pueden provocar una mala regulación de los impulsos y una tendencia a la agresividad. Tras este incidente, el comportamiento de Pichushkin se volvió hostil e impulsivo. En la escuela, Pichushkin sufría acoso físico y verbal y le llamaban el retrasado,
lo que aumentó su ira y hostilidad internas. Pichuskin se mudó con su abuelo y descubrió el ajedrez. Era excepcionalmente bueno y participaba en competiciones públicas en Bitsa Park, pero, a pesar de la distracción, sentía el impulso de asesinar y atormentar. Pichuskin ha declarado que su objetivo era matar a 64 personas, el número de casillas de un tablero de ajedrez. Comenzó a cometer actos horripilantes en 1992 y la mayoría de las veces mataba a sus víctimas golpeándolas en la cabeza con un martillo. Mark Chopper Reed. Desde muy joven, Mark Chopper Reed fue un brutal luchador callejero y el líder de la Surrey Road Gang, una banda callejera con una notoria reputación de violencia. Secuestraba y torturaba miembros de la escena delictiva, a menudo utilizando un soplete o cizallas para arrancar los dedos de los pies a sus víctimas. Esto pretendía ser una advertencia para que trajeran más dinero y no ser asesinados. Con edades comprendidas entre los 20 y los 38 años, Reed solo pasó 13 meses fuera de la cárcel. Tras haber sido condenado por delitos como robo a mano armada, delitos con armas de fuego, delitos de agresión, incendio provocado, suplantación de identidad de agentes de policía y secuestro. En la cárcel formó una banda llamada The Overcoat Gang, la banda del abrigo, porque llevaban abrigos largos para ocultar sus armas. La banda estuvo involucrada en varios cientos de actos de violencia contra una banda rival más grande. A Reed le cortaron las 2 orejas un compañero de prisión de la época para que pudiera ser trasladado durante un tiempo. Incluso fue atacado por miembros de su propia banda. Consideraron que su gran plan de paralizar a todos los demás reclusos de la unidad y ganar la guerra de bandas de un solo golpe iba demasiado lejos. En 1987, Reed disparó a un traficante de drogas. Quemó una casa y disparó a otro hombre. En 1992, disparó a uno de sus amigos y lo convenció en el hospital de que no avisara a las autoridades. Reed murió en el 2013 debido a un tumor hepático terminal. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Muchos de sus actos estaban relacionados con la necrofilia, el canibalismo y la conservación permanente de partes del cuerpo. A Dahmer se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizofrénico de la personalidad y trastorno psicótico. Dahmer cometió su primer asesinato contra un joven de 19 años al que atrajo a su casa con un pretexto. Cuando éste quiso marcharse, Dahmer lo estranguló con una mancuerna. Luego le quitó la ropa a la víctima y se masturbó sobre el cadáver. En 1989 cometió un acto especialmente macabro. Asesinó a su víctima y conservó la cabeza y los genitales en una solución de acetona. De otras víctimas servía partes del cuerpo para su consumo o separaba la carne de los huesos para conservar el esqueleto. Fue condenado a 15 décadas perpetuas por 15 de los 16 asesinatos en 1992. Más tarde, se añadió una 16ª cadena perpetua por otro asesinato. En 1994, Dahmer fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión. Albert Henry DeSalvo. Albert Henry DeSalvo, violador y asesino en serie estadounidense, asesinó a un total de 13 mujeres solteras entre 1962 y 1964, de edades comprendidas entre los 19 y los 85 años. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente por DeSalvo en sus propias casas y luego estranguladas con prendas de vestir. La mayor de sus víctimas murió de un ataque al corazón. Otros 2 fueron apuñalados hasta la muerte. Como no había señales de que se hubiera forzado la entrada en sus casas, se supuso que las mujeres conocían a su asesino o que lo habían dejado entrar voluntariamente en sus casas. En 1976, DeSalvo fue condenado a cadena perpetua y unos años más tarde, en 1973, fue encontrado muerto a puñaladas en el pabellón del hospital de la prisión. Nico Jenkins. Después de que Nico Jenkins, de 25 años, saliera en libertad en 2013 tras cumplir una condena de 10 años por robo de coche con lesiones graves, ese mismo año fue condenado de nuevo por 4 asesinatos. Las 2 primeras víctimas recibieron un disparo en la cabeza por parte de Jenkins, mientras estaban sentadas en un coche en un aparcamiento. Este doble asesinato accidental inició la serie de asesinatos menos de 2 semanas después de su salida de la cárcel. Unos días después, Jenkins disparó a otra víctima en su coche, fuera de su garage. Poco después, su última víctima recibió un disparo en plena calle.
Jenkins fue capturado rápidamente y confesó los 4 asesinatos. Declaró que había cometido los asesinatos por orden del antiguo dios serpiente Apophis. Jenkins afirmaba que sus problemas estaban causados por una enfermedad mental y que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo. Tras un examen psiquiátrico, se le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad y se dijo que había fingido sus síntomas psicóticos. En 2017, Jenkins fue condenado a muerte y ha estado en el corredor de la muerte desde entonces. Damien Fox. Damien Fox cometió 2 delitos graves al mismo tiempo, en 2 prisiones de máxima seguridad diferentes. En 2010 intentó degollar a un asesino de niños. Estuvo 3 días en el hospital y tuvieron que darle 21 puntos de sutura en el cuello. La herida medía 18 centímetros. Fox había fabricado un cuchillo improvisado con hojas de afeitar sujetas a una cuchara de plástico. Tras el incidente, fue trasladado a otra prisión de máxima seguridad. Un año más tarde, estranguló con ropa de cama a otro asesino de niños, que posteriormente murió. En la sentencia, el juez dijo que Fox era demasiado peligroso para estar con otros presos. Fue enviado a una institución mental segura y condenado a cadena perpetua. Pedro Rodríguez Filo. También conocido como Pedrinho Matador, Pedrinho Matador es un asesino en serie brasileño que acechaba y mataba a otros criminales. Fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, pero afirmó haber matado a un centenar. Rodríguez cumplió 42 años de prisión antes de ser liberado en 2018. Entre sus víctimas se encuentran las 47 que asesinó en las cárceles donde estuvo preso. Su primer asesinato comenzó a los 14 años cuando disparó al teniente de alcalde de su ciudad natal con una escopeta. Este último había despedido a su padre, acusándolo de robar comida de la cocina de la escuela. Rodríguez mató entonces a un guardia de seguridad del que sospechaba que era el verdadero ladrón. Rodríguez se escondió en el área metropolitana de Sao Paulo después de los actos y comenzó a robar almacenes de droga y a matar a traficantes de personas. Finalmente fue detenido en 1973 y no fue liberado hasta 2015. Hay muchos autores sin escrúpulos que disfrutan matando por todo tipo de motivos. ¿Qué opinas de esto? ¿Consideras que alguno de los 10 autores es especialmente cruel? No dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.